Buenas tardes a todos y bienvenidos. En este video hablaremos sobre la herencia. Comenzaremos este tema hablando sobre el ADN y los cromosomas. Las células usan la instrucción que se encuentra en su ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, para producir una sustancia llamada proteínas. Las proteínas son las sustancias responsables de la definición de nuestros rasgos físicos, como lo son el color de nuestros ojos. Es por eso que el ADN es la base de la herencia. Los cromosomas de la célula contienen moléculas de ADN enrolladas y casi todas las células tienen el mismo ADN. Los cromosomas que almacenan el ADN están situados dentro del núcleo de la célula. Anteriormente, cuando hablamos sobre la célula, supimos que en medio de la célula se encuentra el núcleo. Es aquí en donde se encuentra el ADN. Las moléculas de ADN son unas estructuras delgadas y en forma de escalera, tal como lo vemos aquí. Están compuestas por millones de unidades diminutas llamadas nucleótidos. El nucleótido contiene una de 4 bases distintas. Tenemos A, que es adenina, G, guanina, T, timina, C, citosina y aparte contiene un azúcar y un fosfato. La secuencia específica de estas bases determina el tipo de proteína que irá a producir. Estas proteínas harán que el cuerpo se desarrolle y funcione debidamente. También son los responsables de la definición de nuestros rasgos físicos. A estos segmentos de ADN que contienen los códigos para la producción de una proteína específica se le llama gen. En pocas palabras, estas tiritas que vemos aquí dentro de la estructura del ADN van a contener una combinación de proteínas y esta combinación de proteínas es a lo que se le denomina un gen. El proceso de producción de una proteína a partir de un gen se realiza en 2 pasos, principalmente que se muestran en este diagrama. Primero, el gen transcribe la información genética a una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Luego, el ARN transporta la secuencia genética a una estructura celular llamada ribosoma, donde prácticamente va a leer esta secuencia y la traducirá en una proteína. Este proceso de transmisión de ADN al ARN y de esta a la proteína es tan específico y clave para los seres vivos que ha sido denominado dogma central de la biología o dogma central de la biología molecular. Los niños normalmente tienen una mezcla de rasgos de sus padres. Usted podría tener, por ejemplo, el color de ojos de su madre y las facciones del rostro de su padre. Cuando los seres humanos y otros organismos se reproducen, transfieren estos rasgos a sus hijos a través del ADN. Ahora hablemos de los cromosomas. Las células reproductivas contienen ADN en una estructura llamada cromosomas. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, crean un nuevo organismo con un conjunto completo de cromosomas. La mitad provienen de la madre y la otra mitad del padre. La mezcla de sus rasgos es el resultado de los genes específicos que usted ha heredado de cada uno de sus padres. En los seres humanos, las células normales del cuerpo contienen 46 cromosomas, mientras que las células reproductivas solo 23. Recordemos que los cromosomas que almacenan el ADN están situados dentro del núcleo de la célula. Un cromosoma consta de 2 cromatidas. Este es un cromatida y este es otro cromatida. Y estas están unidas entre sí. Se le llama centrómero al lugar donde las cromatidas se unen. Cientos o incluso miles de genes pueden ser almacenados en un cromosoma, ¿sí?
así como lo vemos aquí. Recordemos que durante la meiosis el cromosoma se divide en cromatidas individuales, pero idénticas. Esto significa que cada una de las células reproductivas creadas durante la meiosis recibe una cromatida que contiene una copia de todos los genes. Otro concepto importante del que debemos de hablar es el de los alelos y los rasgos. Los seres humanos tenemos ADN en nuestras células, al igual que todos los seres vivos. Ese ADN se ordena en 46 cromosomas, 23 heredados de la madre y 23 del padre. Los alelos se refieren a las características que podemos heredar. En otras palabras, es una variante de cómo se expresa el gen. Los alelos nos dicen cómo vamos a ser cada uno de nosotros. La mayoría de los genes tienen dos alelos. Por ejemplo, un gen del color de ojos tiene dos alelos. Podría tener uno castaño y uno azul, o cualquier otra combinación, siempre y cuando sean dos. Sin embargo, los genes del grupo sanguíneo tienen tres alelos, podríamos decir A, B y o cualquier otra combinación, siempre y cuando sean tres. Los nuevos alelos de un gen son creados por mutaciones. Se le llama mutación a un cambio aleatorio en la secuencia de base de un gen. En este diagrama podemos ver los diferentes tipos de mutaciones que pueden originar nuestros nuevos alelos. En la normal, como esta, tenemos una secuencia repetitiva como CAT, CAT, CAT. Note cómo la secuencia se repite. Mientras que en los nuevos alelos de un gen son creados por mutaciones. Durante la duplicación pueden ocurrir errores, ¿sí? Que repercuten en las expresiones de la información. Las mutaciones proveen variación genética que sirve para adaptarse al medio y permite la evolución de las especies. A veces estas variaciones también pueden ser perjudiciales, produciendo enfermedades y trastornos. Los diferentes tipos de mutaciones pueden originar también nuevos alelos. Recordemos que al comienzo de la meiosis, una célula tiene dos copias de cada cromosoma antes de que los cromosomas se separen y nuevas células sean formadas. Se realiza el proceso de entrecruzamiento. Como podemos ver en este diagrama, un brazo de cada cromosoma se entrecruza literalmente, ¿sí? Con el otro, tal como lo vemos aquí. Es el brazo de este cromosoma se está entrecruzando con el brazo de este otro cromosoma. Al entrecruzarse, permite que los brazos intercambien segmentos. En el diagrama, los cromosomas han intercambiado alelos del gen C y del gen D. Observen cómo los cromosomas situados en la sección B en el diagrama. Cada cromosoma está constituido ahora por un cromatida original, ¿sí? Y un cromatida con una nueva combinación de alelos, tal como lo podemos ver. Cuando estas cuatro cromatidas unidas se separan durante la meiosis, observen la parte del diagrama C, no quedarán dos células reproductivas que contengan la misma combinación de alelos, como lo podemos ver aquí. Algunos rasgos, como su grupo sanguíneo, son consecuencia directa de los alelos que usted heredó de sus padres. Su grupo sanguíneo está genéticamente determinado y no puede ser modificado. Sin embargo, otros rasgos son el resultado de una combinación de sus alelos y de factores ambientales, tales como la altura de la persona, el gen de la lateridad, que contiene el alelo ya sea diestro o zurdo, y predisposición a ciertos tipos de cáncer.
Cuando un gen está siendo usado para producir una proteína, se dice que ese gen está activo o que se expresa. Los genes de algunos rasgos se expresan constantemente y otros se activan solo cuando se necesita una proteína específica. Hay algunos factores ambientales como la temperatura que también pueden afectar directamente cuáles son los genes expresados. Las manchas de color en la cara, orejas, pies y cola de los gatos siameses, por ejemplo, es una buena muestra de ello. En los gatos siameses, el pelo en las partes cálidas del cuerpo conserva un color más claro, mientras que el pelo en las partes frías del cuerpo adquieren un color más oscuro. Esto sucede porque el gen que controla el color del pelo se expresa en las zonas por debajo de cierta temperatura. Bueno, esto es todo sobre este tema. Espero que esto les sirva y espero que nos veamos en nuestro próximo video. Gracias.